Bienvenidos todos a este nuevo episodio o primer episodio de Hablando M. Aquí hablamos de todo y se habla como uno quiere. No hay reglas y pues tengo el gran honor de tener el mejor invitado que puedo tener, a mi cuñada, Grecia Santos. Gracias. Vamos, perdón. Perdón. Dale, dale. No, es el primer podcast. Aquí todos los errores están Ajá, permitidos. está Vale. bien. No, bueno, gracias por tenerme en este podcast, ¿verdad? Estoy muy emocionada, contenta, feliz por este público tan bonito que nos acompaña. Tenemos afición atrás. ¡Uh! Nuestra productora Gaby. Eh, Gaby Lobo. No, muy contenta de estar aquí. Y gracias por haberme tomado en cuenta para ese primer episodio. No, más bien agradeciéndote a vos porque aceptaste mi invitación y nos aceptaste la invitación que el primer episodio de Hablando M sea en Casa Halo. Y estoy muy contento de estar aquí. No conocía, es mi primera vez y me parece un lugar muy bonito. Y te felicito porque está de verdad muy grande. También se ve reflejado todo el esfuerzo, el sacrificio, obviamente la recompensa de Dios, ¿verdad? Que te ha recompensado grandemente. Y pues venimos a hablar de todo. Aquí te voy a hacer preguntas de todo. Va a ser una conversación entre cuñados, entre Vale, empresarios está bien. y también aconsejar a la gente algunos tips, porque alto ahí. Aquí no estamos cualquier tipo de persona. Aquí hay gente que tiene tarjetas Black Infinite. Así que todo lo que se diga aquí se tiene que tomar con toda la seriedad del mundo, porque no cualquier persona tiene una tarjeta Infinite, ¿ok? Sí, hace poco vi tu video que publicaste que te habían dado una tarjeta Infinite y me gustaría que pudieras decirle al público qué fue lo que hiciste. ¿Qué Ok. fue lo que hiciste para llegar? ¿Cuánto tiempo te tomó? Obviamente eso puede depender, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hiciste? Es que hay una larga historia detrás. Bueno, y vos la sabés, pero aquí vamos a contársela al público. Antes que todo, destacar, como ya lo mencionábamos, que somos cuñados. Entonces nos conocemos desde hace años, ¿verdad? Entonces, por si ven que estamos hablando muy en confianza, es por eso. Bueno, todo comienza en el año 2020, porque inició Halo, toda esa historia, ¿verdad? Pero básicamente, ¿cómo obtuve la tarjeta? Yo empecé a trabajar mi récord crediticio cuando tenía 20 años. Es una edad en donde Sí, una corta edad, o sea, esa sí, edad. y sabes que las personas menores de edad, porque en ese momento era menor de edad, menor de 21 años, no nos dan tarjetas de crédito, simplemente porque no es permitido legalmente. Y Ah, o sea que tenés que ser mayor de 21 años para sí, que te den. Eso yo ni lo sabía, o sea, bueno, yo estaba jactándome que tenía una tarjeta Black Infinite, pero vos la obtuviste. No, obviamente te la dieron hasta después de la mayoría, pero ujú, empezaste desde ¿a qué edad? a los 20. A los 20, No pero tenía 21 todavía. no tenías 21, pero Sí, te dieron tu primera tarjeta de crédito a qué? a los A 20, los 20 años. a los 20, Y a los 22, a los 22. casi 22, ¿verdad? Ajá. Te dieron la Black Infinite, o sea, solo 2 años. O sea, para que vean gente que esto. Pero este año cumplo 23, así que 3 Ah, años, ponele. 23, ah, Sí, ya, ya, ajá, este tres año años, cumplo ok. 23. Sí, la historia detrás de eso es bien loca, porque yo fui al banco y entonces estaba yo ahí y yo siempre he sido muy insistente. Yo cuando quiero algo es como presiono, 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 presiono. Entonces la muchacha me dice, no se puede, mire que realmente no le damos tarjetas a personas menores de edad. Y yo, pero tiene que haber una manera, si quiere, averigüe. Justamente en ese momento estaba leyendo yo un libro que se llama Vida en Equilibrio de una psicóloga que se llama Marcia Rojas, altamente recomendado, por cierto. Y yo ahí hablaba sobre el miedo, de cómo el miedo en muchas ocasiones nos paraliza y nos hace sentir impotentes, nos hacen sentir que no podemos, pero que tenemos que hacer las cosas aun cuando tenemos miedo, porque el Señor actúa ahí cuando hay fe, pero si tienes miedo, pues jamás vas a accionar, jamás vas a hacer nada. Entonces, yo dije, bueno, yo le dije a la muchacha, yo sé que sí hay alguna manera. Entonces había una manera para que yo obtuviera esa tarjeta. Básicamente, bueno, aquí para las personas que nos observan, o tal Pero vez, esa ajá, tarjeta era la clásica, empezando desde abajo o ya era la era la Infinite. Gold. La Gold, o sea, Ajá, es término medio, porque es sí. primero la clásica, Gold, Platinum y la Infinite. Ajá. Ajá, entonces ya empezaste ya por lo menos un escalón arriba.
Sí, un Sí. escalón, pero no penses que fue como que, sí, por ser yo, no, realmente yo lo que hice fue que dejé un dinero en ese momento consignado, creo que consignado, pignorado, Pignorado, pignorado. pignorado, ahí está. Un dinero pignorado, era poquito dinero realmente, lo dejé ahí, y me dijeron, bueno, si aplica, si da tanto, lo máximo que podía yo aplicar en una tarjeta Gold, ya no le daban más a uno, ¿verdad? Aparte porque tenía 20 años, no era legalmente que me la dieran. Así que me la dieron en ese momento, como que había una laguna legal ahí y sí me la pudieron dar, pero fue con eso, con esa insistencia verdaderamente, porque realmente no se Sí, podía. hay que luchar al inicio para que le den una tarjeta, porque yo me acuerdo que también a mí me costó que me dieran una, y había también un impedimento. Ajá. Si uno decía que era estudiante de derecho Sí. o era abogado, Ujú. había una condicionante más que todo en un banco. No quiero decir el nombre del banco, pero ese banco limitaba. Cuando uno decía eso, ya le metían condiciones. No, usted Ajá. tiene que buscar un aval porque su carrera como política del banco no se la podemos dar. Tiene que buscar un aval. Y bueno, yo empecé a buscar el aval hasta que lo encontré. Ujú. Pero, ¿qué le podrías decir a la gente antes de llegar a ese punto de cómo fue el proceso para llegar hasta al punto infinite? ¿Qué le dirías a esa gente que probablemente en este momento esté diciendo, no, las tarjetas de crédito son malas? Y más bien ahí uno sangra, es perder. ¿Qué le podrías decir a esa gente que le tiene miedo a las tarjetas de crédito? Ujú. Bueno, voy a decirles lo mismo que me dijo una persona, que es justamente Jorge, hace muchos años, que existe la deuda mala y la deuda buena. Y la deuda buena nos hace crecer, que la deuda buena nos hace invertir. Obviamente tenemos que utilizarla bien. Yo no voy a usar mi tarjeta para comprarme 10 pares de zapatos, pudiéndolo invertir en algo que yo sé que me va a generar mucho más dinero del que yo tengo, ¿verdad? Entonces, saber cómo invertir y usar las tarjetas sabiamente. Es correcto. Una vez también vos nos decías de que es muy importante que sepamos destinar la tarjeta si es para gastos o para inversión. Destinar las tarjetas para una de dos, ¿verdad? Pero no para las dos, porque si no después en lo que estamos gastando estamos invirtiendo. No, Sí. pero es que, no, yo ya me compré estos par de zapatos, no, pero también voy a invertir este dinerito acá, lo voy a meter en inversión. No, realmente hay que ser como muy Hay que tener una determinados. disciplina también, ¿verdad? Disciplina, eso, esa parte que tocaste. Y ahí Ujú. es donde viene también el error que comete la gente que no sigue el reglamento de una tarjeta, ¿verdad? O sea, que hay que saber utilizar la fecha de corte, la fecha de Ajá, pago, y hay mucha gente que no no, conoce esas cosas ni siquiera. Le ofrecen una tarjeta de sí, crédito y la recibe y la empieza a utilizar sin saber, ¿verdad? O sea, sí. Ujú. entonces, y es importantísimo saber usarla. Saber usarlas, a saber para qué, qué tipo de tarjeta también obtener, Ujú. porque de repente si sos una persona que viaja mucho, que de pronto está viajando mucho a los estados, que tenés su familia allá o a otro lugar, es muy importante que tengas una tarjeta destinada tal vez para millas, en ese caso. Sos una persona que pasa, no, yo la verdad yo la uso porque destino cierta parte de mi salario por ahí, entonces yo paso gastando solamente con mi tarjeta, así entiéndate por departamento. Bueno, entonces usa una tarjeta de puntos que al final del día te va a dar como más beneficios para que vos puedas comprarte otros gustitos. Incluso he visto que en varios lugares de útiles, que para tus hijos, que en varias instituciones también académicas he visto que hay muchas afiliaciones de los bancos con respecto con los puntos. Entonces, saber utilizarlas en ese. Es Ajá. correcto. Yo digo que sería bueno que le digas a la gente como esa cuestión de la fecha de corte con Ujú. la fecha de pago, porque vos lo manejas bien. Ajá, entonces sería Sí, bueno que. es que eso es Ajá. importantísimo, que lo puedan manejar porque es como, no sé cómo qué ejemplo dar, pero es que si uno no sabe utilizar la tarjeta de crédito, se pierde de muchos beneficios. Ujú, Es importantísimo saber como regla la fecha de corte y la fecha de pago. ujú. La fecha de corte, eh, pues depende del banco, o sea, no hay una fecha fija, pero pongamos Sí, un ejemplo fácil, que hace corte el primero de cada mes. ajá, Entonces, ¿cuándo la utilizaría vos? ¿Antes o después de esa fecha? después de la fecha. Después de esa fecha. Ujú, Y lo más cercano a ajá, esa fecha, porque ya tenés más tiempo. Porque si te hace corte el 1, hoy estamos en julio, ¿verdad? ajá, Digamos el 1 de agosto, y yo le empiezo a usar los primeros días de agosto,
significa que todo ese consumo me va a salir reflejado en un estado de cuenta hasta el 1 de septiembre. Y entonces ahí empieza a contar los días hasta la fecha máxima de pago, que es la segunda fecha que nosotros tenemos que saber manejar. Digamos que la fecha de pago es el 20 de cada mes. Entonces, como en el ejemplo actual, el cortaba el 1 de septiembre, significa que tengo 20 días para pagar. Significa que en total obtuve 50 días de financiamiento gratis. Buenísimo. Gratis, ¿verdad? Sin Sí. ningún tipo de interés. Si pagas de contado, pero aquí viene el error, el pago mínimo. Uf, ¿Qué puedes letal. decir de eso? ¿Has tenido una experiencia así? ¿Has pagado alguna vez el mínimo? ¿O algo? No, fíjate que gracias a Dios no, pero a veces uno dice, creo que en la mente de uno es como, ay, pero está el pago mínimo y en el banco sale la opción de hacer el pago mínimo. Creo que uno lo tiene que ver, pero no tiene que tomar esa opción. Exacto. Es como que solamente la miras y miras como una gran bandera roja ahí, no te vayas por ese camino, Sí. porque es como el camino estrecho con el camino un poquito más angosto, ¿verdad? Es que el banco se la pone bien bonito a uno, pagar el Sí, mínimo. uy, se escucha tan rico, pero Sí, a veces uno termina apretado, me ha pasado que he terminado apretadísima, pero yo digo, no, tengo que honrar mi deuda y tengo que, si, exactamente. si yo al final hice todas estas compras es porque puedo pagarlo, así que no importa que quede muy, pero muy apretada porque me ha tocado, pero Sí. tengo que ser responsable. Y dijiste algo clave, honrar la deuda. Qué Ujú. importantísimo es eso, ¿verdad? Saber pagar, porque todos somos deudores, todos en esta vida somos deudores, pero hay unos que no, se hacen los desentendidos, no quieren pagar, y hay otros que sí pagan. Y se puede observar el estilo de vida que lleva cada persona, ¿verdad? O sea, la persona que Sí. paga con la que no Ujú. paga. O sea, suele ser más exitosa la persona que va pagando a tiempo todas sus Sí, deudas. y es algo bíblico, Jorge. En la Biblia dice que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. O sea, es un principio bíblico y habla de que no seas deudor de nadie. O sea, el Señor te da como la clave para salir de eso, ¿verdad? Y al final uno es que no hace caso o toma deudas que verdaderamente no son buenas para nuestra vida. Tal vez hay ofertas que se escuchan, descuentos que se escuchan muy Sí, interesantes, pero que al final son todo lo contrario. es correcto. Ujú, Entonces, antes de terminar esta sección y antes de llegar a la parte de cómo fue el proceso para llegar a la Black, y, ya hablábamos del pago mínimo y como consejo les decimos, olvídense del pago mínimo, ujú. pongan una X, el banco lo pone ahí, pero ese es el verdadero negocio del banco. Sí. Ahí es donde se lucran ellos. Si tú pagas el contado siempre, vas a ganar en todas. Y un empresaria que tiene deudas, ¿crece o no crece? Crece. Crece. Ujú. O sea, el mejor aliado del empresario es la deuda porque es Sí, lo que capitaliza, el negocio. hace crecer. Sí, totalmente. Y ahora cuéntanos, ¿cómo te hizo crecer esa deuda para mejorarte? Ujú. Es que todos somos deudores, ¿verdad? Pero una cosa diferente es el tiempo en mora. Eso es lo malo. Ser Sí, deudor, la deuda no es mala, la deuda es buena. Entonces, sí. obviamente, para llegar a la Infinite, sos un deudor, pero un deudor bueno porque has mostrado un buen comportamiento y entonces el banco te premia de esa forma y a eso Ujú. quería llegar. ¿Cómo te premió el banco? Contanos cómo fue ese proceso y el micrófono es tuyo. Listo. Gracias. Bueno, justamente el año pasado me dan la Black normal. Yo no me la esperaba y fue una de las oraciones que yo le había hecho al Señor. Yo le dije, Señor, yo quiero la tarjeta esta porque ya tenía una Platinum. Para muchas personas es como, solo es un color. Ujú. Tal vez solamente es como, ah, sí, la Black. Pero creo que para una persona que se esfuerza, que trata de Es como un cumplir, premio, ¿verdad? ajá, Es como, también te da como un nivel de estatus. Es como sí, una recompensa, una satisfacción de que has eso, hecho bien tu trabajo. totalmente, como que creo que es como los premios Oscar, como que recibas un premio Exactamente, es como un premio. ajá, como a una persona que utiliza mucho la tarjeta o para un empresario creo que es como recibir un premio, así, algo así se siente. Exactamente. Ajá, entonces yo realmente el año pasado recibí esa.
Y yo había estado esperando la Infinite, pero yo decía, por mi edad, no creo que me la den, porque tampoco es como llevo mucho tiempo usando tarjeta. Em, y así. He tratado de cuidar mucho mi récord, he tratado de las fechas de pago siempre estar puntual ahí, ¿verdad? A veces tal vez uno termina un poco apretado, pero hacerlo, o sea, sí o sí pagar definitivamente, creo que eso es como una parte toral dentro de todo esto. Y ya este año, antes de mi cumpleaños, el Señor ya sabía que estaba ese sueño, pero este año no se lo pedí, simplemente no, se me fue, ¿verdad? Con tanta cosa que tengo en la mente. Y me llaman del banco. Siempre me llaman como para hacerme como, tenemos un extrafinanciamiento. Entonces yo le respondo a la muchacha del banco, hola. Entonces sí, le saludamos de tal banco, que no sé qué. Ah, ok. Entonces yo ya el mismo discurso, digo yo, de algún seguro, no mire por su buen comportamiento, porque así empiezan todos los Sí. discursos. Crediticio, le vamos a regalar, le estamos, el banco hoy le tiene preparado. Yo dije, ya, aquí me va a decir lo del seguro o del extrafinanciamiento, aquí va fijo. Y no. Hoy le estamos ofreciendo un aumento de su línea de crédito, también con una tarjeta Infinite. ¿Y yo qué? No Y puede te ser. dieron Priority Pass también, Y ¿verdad? ajá, sí, ya, Priority. sí, Priority Pass. Y yo, Dios mío, no lo voy a creer. Me emocioné mucho, lloré después de esa llamada porque Dios es tan detallista que, ¿por qué no lo hizo en otra fecha? ¿Por qué no lo hizo en agosto, en septiembre, en junio? ¿Por qué lo hizo en julio, en el mes de mi cumpleaños, en el mes 7, que para mí el 7 tiene, tengo como un amor con ese número porque es el número 7, el número perfecto, el número en el que el Señor terminó de hacer todas las cosas en este mundo y tiene un valor muy especial para mí. Entonces, ¿por qué en este mes, Señor? El Señor se encarga hasta de esas cosas, ¿verdad? Cuando somos diligentes y cuando vamos a fallar y vamos a hacer cosas malas, obviamente, pero que al final el Señor ve esa diligencia y Él premia al diligente. Entonces sentí como un premio en lo terrenal, ¿verdad? Es algo material, pero también va más allá, ¿verdad? Así. Exactamente. Y me alegra mucho por obtener eso, porque bueno, prácticamente te he visto toda la evolución, cómo ha ido creciendo Grecia Santos y Halu también, o sea, tu empresa. Y me gustaría preguntarte para la gente que ve la vida de repente cuesta arriba o la ven difícil, o sea, ¿cómo ha sido este proceso? Porque apenas tenés 23 años. Yo a mis 23 años era Superman, súper mantenido. O sea, a mí me Era un mantenían, Superman. sí, me mantenían mis papás, yo solo estudiaba. Hasta mis 25, 26 años empecé a trabajar y luego vino la idea del negocio con mi esposa Gaby. Sí. Y entonces, pero a esa edad a mí no se me cruzaba todavía empezar un negocio. Pero a vos se te pasó por la mente, ¿qué te hizo, qué te hizo activar eso? Yo quiero ser empresaria, ese deseo porque también es un deseo de ser alguien, ¿verdad? O sea, uno no puede quedarse o solo trabajar porque sí, uno quiere, tiene una dirección, tiene metas. ¿Qué fue lo que te motivó a lograr todo lo que has logrado hasta ahorita? Realmente fue la necesidad. Ujú. Ajá, la necesidad. Yo necesitaba pagar mi universidad y creo que en la necesidad es cuando vienen las ideas más locas. Y yo ya tenía la idea de Halu como desde diciembre del año 2019, pero me daba pena porque me daba pena que la gente me viera vendiendo, así, esa era la verdad. Había estado en 2 colegios, así al mismo tiempo, uno de música y uno de la mañana, entonces teníamos muchos conocidos, entonces yo decía: "Qué pena que me vean vendiendo, ay no, yo vendiendo, van a saber que necesito dinero", ¿verdad? Y me daba mucha pena, pero dije: "No, realmente tengo que hacerlo definitivamente, porque si no, no estudio, no voy a estar en la U". Y era uno de mis grandes sueños, porque mi mamá siempre, aun a pesar de todos los sacrificios que ella hacía, siempre quería que estuviéramos en los mejores colegios, teniendo la mejor educación. Entonces yo dije, tengo que seguir ese patrón. Ahora pues ya me toca a mí, tengo 17, ¿qué voy a hacer? No me daban trabajo en ningún lugar, no podía obtener empleo en ningún lugar por mi edad. Dije, bueno, voy a emprender. ¿De qué? Bueno, en ese momento yo empiezo a emprender, vendía de todo un poco, ¿verdad? De lo que más se me vendía. Empiezo a vender por dropshipping de accesorios. Entonces justamente hace poquito, fíjate que me preguntaron en una Sí. entrevista, ajá, eso, y yo no sé si todavía ofrecen el servicio ellos. No sé si Sí. todavía ustedes tienen el servicio de dropshipping. No, lo descontinuamos
eso pegó fuerte en el 2020, Ujú. pero justamente hubo una tendencia de declive, el dropshipping como que bajó, creo que salió otro modelo ahí, salió otro Mm, modelo que le perdí la pista, pero sí, el dropshipping justo durante la pandemia fue el pico más alto del dropshipping. sí. Sí, Ujú. creo que ahora es, no, iba a decir FBA, pero viene siendo como dropshipping. Sí. Pero me parece que hay otro modelo también. Pero sí, Ok. nosotros lo descontinuamos ya como el 2021. Ok, para darte un poquito de contexto, básicamente lo que yo hacía era que yo no tenía un capital preciso, sino que el dropshipping consistía, ¿verdad? Ahí me corregí si me equivoco. Era básicamente ponerle que había un anillo, entonces ellos me lo daban en 50 lempiras, yo lo vendía en 100, le ganaba 50 lempiras, así. Entonces yo así empecé a Sí, venderle la mejor ajá, explicación sería ajá. que vos no tenés el producto, sino que tu proveedor. Y vos lo ofreces y tu proveedor solo se encarga de enviárselo y cobrar y te paga a vos tu parte. Ahí está, Así eso, es. eso Ahí está, trata, sí. eso traté de decir. Entonces, así pues, empecé a vender de esa manera. Recuerdo que en ese momento me fue muy bien. Personas muy cercanas de la iglesia, gente de repente de la universidad, me empezaron a apoyar. También ofrecía productos de otros amigos de los cobertores, también vendía cobertores. Ah, de verdad. Sí, vendía de todo un poco, vendía cosas de mi mamá también, que mi mamá me hacía vinchas, entonces yo las publicaba en Halu. Halu era como un de todo de accesorios. Y así empecé vendiendo, vendiendo, vendiendo. Luego todo lo que me hacía era como para mi universidad, que mi computadora era una mini laptop que se trababa, que la tenía que usar conectada porque si no se sobrecalentaba. Y a veces cuando hacía mucha calor se apagaba la laptop. Así le compré un teléfono por cuotas a un primo que vende teléfonos, que El creo gran que Christian el Handal. gran Christian Handel, el empresario, Saludos al gran Christian el Handal. ingeniero Christian Handel. Entonces, básicamente él me lo dio por cuotas y así, el primer año fue de eso, de estar agarrando dinero para mi universidad, porque en ese momento yo estaba aplicando para una beca artística en la universidad y me la habían negado por temas de pandemia, no estaban dando como nuevas becas, sino que estaban sosteniendo las becas anteriores que ya tenían como universidad, que tenían muchas personas que estaban becando. Entonces me sentí muy mal, muy triste. Recuerdo que en ese momento, cuando me di cuenta de lo de la beca, lloré como 2 horas seguidas y yo dije, no, el llorar no te va a pagar la universidad, así que levántate, mira qué haces. Y así, fue la necesidad, verdaderamente, Qué bueno. la que Y me hizo como despertar el chip. sí, y eso es la base de todo, pues la necesidad, pues, o sea, Ujú. esta vida todo tiene un precio y uno tiene que buscar la forma, pues, de obtener el dinero para salir adelante, pues, Total. y ahí es donde aparecen las oportunidades y empieza el hambre, ¿verdad? Pero el hambre de más, de querer triunfar, ¿verdad? Ahí está. Sí. Sí, creo que esa fue la clave de todo. Yo genuinamente, desde que estaba en la Victoriano, yo me esforzaba, era muy aplicada y la gente que me conocía en esa época puede dar fe de eso. Yo practicaba todos los fines de semana, era de las que si mis compañeros tal vez estaban jugando afuera de los cubículos donde practicábamos, yo me encerraba con mi clarinete a estudiar porque yo decía, esto a mi mamá le cuesta. Número dos, yo me quiero ir de Honduras, yo quiero estudiar en los estados. Entonces yo tenía como mi meta bien clara, pero luego llega este nuevo sueño, esta nueva como, hey, soy buena en esto, pucha, tengo que inclinarme más a eso, en lo que soy buena, me gusta, entonces voy a hacerlo. Y ahí empezó, como, hey, bueno, ya tengo esto. Luego, en el año 2021, justamente en enero, me dicen, Grecia, su beca ha sido aprobada, beca completa en la universidad. Wow. Tenía ya reunido para pagar todo el semestre de la U y más la matrícula. Eran, si no me equivoco, 12.000 empiras. Sí, 12.000 empiras. Entonces tenía los 12.000 empiras y me dicen eso, los tenía libres. Ah, bueno, lo voy a invertir. Y ahí importé por primera vez. Ahí empezaste ya a importar Ahí, tus ajá, productos, ya. ahí fue. Súper. Sí, y a mi tío, tengo un tío, que es mi tío Giovanni. Él, Saludes al tío Giovanni. saludos, tío, ojalá que Vamos a vea mandar esto. saludos a toda la familia. Sí, vean el podcast, porque si no, Los familiares son los más obligados para ver este sí, podcast. por favor, por favor. Entonces, a mi tío yo siempre le daba el dinero de la semana. Yo recogía efectivo y yo todo se lo daba. Tío, mira, aquí están 500 lempiras, aquí está tanto. A veces eran que le daba 524 lempiras y yo decía, esos 4 lempiras
ay, no, pero bien me puedo ir a comprar un churro. Y yo soy bien comelona, vos me conoces. Sí, sí, sí. Y yo soy bien comelona. Y yo me socava a tal punto que yo miraba un churro que puede ser de 3 lempiras, en ese momento los tacos picantes que me fascinaban, no sé ahorita cuánto cuestan. Yo decía, voy a ir a comprarme un churro. Pero decía, no, porque es dinero que se me está quitando para mi sueño, Sí. para mis ahorros, para el capital. Y Y ahí yo, es donde viene la disciplina. ahí está. Ujú, Esos son como ingredientes clave, ¿verdad? Para alcanzar lo que uno desea. ujú. Hay veces que hay personas que dicen, no, es que yo no sirvo para eso, pero de repente les hace falta eso, ¿verdad? Un Eso. mayor compromiso en sus proyectos de vida. Sí. Y algo que habías mencionado que me gustó al inicio, que decís que tenías pena, pero la venciste. Ujú. Y de eso trata el éxito también, porque hay gente que no avanza por la misma pena. ¿A vos te dio pena cuando comenzaste? Sí, mucha pena. O sea, pero yo creo que la clave es siempre como, ¿cómo se dice esto? La clave es siempre no estar cómodo, siempre obligarse a hacer nuevas cosas, obligarse a donde uno se siente incómodo. Por Ujú. ejemplo, hablar frente a la cámara. A mí me parecía muy incómodo. Bueno, yo no Ujú. soy mucho de hacer historias y todo Ajá. eso, ¿verdad? Han visto que yo casi no subo historias, casi no comunico. Ujú. Y entonces, bueno, pero yo creo que sería bueno, dije yo, en crear contenido grabado y editado. Y bueno, así voy a empezar. Y así empecé. Ya después se me vino la idea del podcast. Y yo dije, pucha, pero yo no me veo hablando así, entrevistando. Yo jamás he entrevistado. Soy la primera persona que entrevista en mi vida. Eh. Y entonces, pero me obligué, pues. Y de eso se trata, pues. O sea, si vos te hubieras quedado con que es que tengo pena vender, no estarías hoy aquí. O sea, es que a eso es a lo que quiero ir, pues. O sea, que la gente comprenda que con pena no se logra nada, absolutamente nada. No. Y así Ujú. iniciaste, vos dijiste, me daba pena vender o me daba pena salir en las redes, creo que mencionaste. Yo ahorita mencioné que me daba pena hablar frente a la cámara. Sí, da pena. Es que da Y la pena. gente a uno le pregunta, ¿no te da pena? Ajá, Sí da pena, y pero más vos que te he visto que entrevistas a la gente en los centros comerciales, ajá. donde puede haber más pánico escénico porque hay mucha gente alrededor, Sí, o puede haber más de alguno que tire un comentario malo o qué sé yo, claro. Ujú. pero esas son las cosas donde uno se muestra fuerte, ¿verdad? O sea, Sí. que al inicio, cuando empezaste a hacer este tipo de contenido y salir a entrevistar, ¿te daba pena o cómo fue esa experiencia? Contanos, a ver. Es que fue una idea que yo se le había dicho a Roberto, aquí que está presente, es mi lindo, el chinito, como le dicen. Y yo ya le había dicho a él, como yo tengo esto, que yo quiero ir a hacer preguntas a la gente en los moles, pero no sé. Ay, no, hágalo, hágalo. Y hasta me compró unos micrófonos, recuerdo. Esos micrófonos sí me sirvieron mucho, unos microfonitos. Entonces, yo un día le dije a la persona que en ese momento estaba trabajando conmigo, que sigue trabajando conmigo, a Rebequita, Rebequita, bueno, a las 4 nos vamos. ¿Por qué? Vamos a ir al mall a grabar la dinámica. ¿Qué dinámica? Vamos a hacer una dinámica en el mall. ¿Cómo? Pero, ¿te obligaste o cómo Me estuviste todo obligué. ese momento? Sí, no, ¿Estuviste yo dije, nerviosa? No, puse, no lo voy a hacer. ¿Qué decía tu mente? ¿sabes? Se estaba muy nerviosa e incluso en el Uber yo iba temblando. Y yo decía, Dios mío, no, mejor me regreso para la casa. Me alisté, me cambié, me maquillé toda. Tenía mucha pena porque solamente éramos nosotras dos. Yo digo, pero si nos dicen algo, ¿qué vamos a hacer? Somos dos mujeres, Dios mío, en un mall, ¿qué vamos a hacer? Pero yo dije, no, vamos a hacerlo, no importa. Así que lo que hice, algo bien clave, creo, Jorge, muy importante, es cuando vos tenés un sueño, ponerle meta. Sí, Ponerle fecha, perdón, para sí. que se convierta en meta. Entonces, eso hice. Yo dije, no, hoy, un ejemplo, 10 de agosto voy a ir a grabar. Si no, no Truene, llueve, ibas. relampaguee. Sí, Sí. voy a ir sí o sí, no me importa lo que pase, si no importa. Yo a las 4 tengo que estar en el mall grabando, así. Así fue. Y recuerdo que en ese momento encontré 3 personas ahí, unas personas que justamente ellos andaban buscando a alguien que hiciera un video para su universidad, algo Ujú. así. Entonces, bueno, vaya, hagamos algo, me dicen. Si vos, nosotros salimos en tu video, si vos salís en nuestro video, excelente, démosle. Súper. Y a ellos tres les regalé los accesorios. Bueno, pero ahí es donde vamos, ¿verdad? Que sí hay pena. O sea, yo no creo que no haya nadie en este mundo que jamás haya sentido pena. O sea, yo creo Sí. que todas las personas, desde, pongámosle Cristiano Ronaldo, Ujú. no sé, de repente Salvador Narrala,
la primera vez sintieron de repente pánico escénico, nervios, pena, qué sé yo, todo este tipo de cosas que nos impiden. Sin embargo, ahora los ves y manejan con tranquilidad todo ese tema, o sea, y lo Ujú. ven miles de personas y lo manejan con total normalidad, o sea, es decir, que una vez vencida la pena, ya uno se va adaptando, ¿verdad? Ya se va Sí. acostumbrando, ya va perdiendo eso, y eso es lo que quiero demostrarle yo a la gente, que si Ujú. tienen un sueño y el primer impedimento es la pena, que eso se puede vencer, que eso Totalmente. todo el mundo lo puede vencer. Y a mi esposa, yo no la presiono, Gaby, a Gaby le da pena. Por eso es que ella no sale mucho. Yo trato de incorporarla, pero igual no la presiono porque es algo que uno Tiene tiene que que hacerlo, ¿verdad? desarrollarlo. Porque Sí, también puede pasar de que ella obligada y de repente hay un comentario negativo, esa la puede reprimir aún más. sí. Entonces es Ujú. mejor que ella sola Sí, como que se tome su vaya tiempo. tranquila a su tiempo Ujú. y sé que lo va a lograr, pues, o sea, Sí. ella va a hacer lo mismo que yo estoy Ujú. haciendo y porque yo así empecé, pero siempre en la mente, ¿verdad? Tengo que hacerlo y vos lo hiciste. Eso fue algo que me gustó. Sí, hay que hacer las cosas con miedo. Y creo que esas cosas que nos dan más miedo son las que sí o sí tenemos que tomar. Me da miedo, tengo que hacerlo. Creo que Sí, cambiar la sí, sí, narrativa ajá. de eso debería consistir. Si no te da miedo, ¿por qué lo vas a hacer? Más bien hacer cosas que te hagan salirte, como vos decías, de tu comodidad, de tu zona de confort. Sí, Y eso es lo que va a hacerte crecer. exactamente. Ujú. Ahora, quiero cambiar de tema. Ajá. Te funaron, ¿verdad? Sí, no. ¿Cómo estuvo eso? O Ujú. sea, me gustaría saber más detrás. Digamos, algo que no hayas dicho, o qué enseñanza te dio, o por qué empezó, una reflexión, Ok. cómo fue esa historia. Y yo me di cuenta de noche porque Gaby me contó, y yo como que, como así, le digo, sí, que salió en un video de TikTok, y ella me contó, y yo, wow, no sabía. Pero me gustaría saber, pues, o sea, cómo fue eso, o sea, Bueno, sí, me funaron. Pero para serte honesta, creo que es de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. siempre verle el lado positivo, ¿verdad? Sí, Las cosas, ¿verdad? y sobre todo la enseñanza, porque hay dos caras, Jorge, dentro de todo lo que nos sucede en la vida. En este caso, funaron al negocio, a Halu. Em, Ponerte en qué papel te vas a poner. Yo me puedo poner en el papel de víctima o en el papel de responsable. Entonces yo decidí, al principio sí me puse en el papel de víctima, porque sí es algo que es muy impactante emocionalmente, pero al final Dios permite esas cosas para dejarnos una enseñanza, para hacernos crecer. Y si me preguntas, Grecia, o sea, si te tocara vivir eso otra vez, ¿lo volverías a vivir? Lo volvería a vivir, definitivamente, porque fue algo que nos hizo crecer como negocio. Ok, ¿en qué aspecto? Nosotros en ese momento no teníamos un muy buen servicio al cliente. Teníamos mucha demanda, pero muy poca atención en ese momento de calidad, ¿verdad? La gente compraba y compraba, pero al final hay que darle como ese seguimiento al cliente eh, y no lo teníamos. A raíz de eso empezamos a capacitarnos, empezamos a mejorar nuestra comunicación en equipo. Teníamos productos en donde le dimos como un aumento a la calidad en cuanto al producto, porque hay diferentes tipos de acero. Nosotros Ujú. mayoritariamente, así como ustedes vendemos acero, también vendemos cosas de plata, que la plata es increíble, pero en acero el tema es distinto. Sí, Y hay hay que darle mayor diferentes, cuidado, ¿verdad? ajá, y diferentes tipos de calidades, Sí, ¿verdad? Entonces, nosotros no manejábamos como una de las calidades más como intermedias, así que la elevamos la calidad de los accesorios. Bueno, otra crítica que se nos hizo, nos decían, es que no todos los diseños son suyos. Y habían diseños que nosotros, por ejemplo, no eran nuestros, pero que nosotros en ningún momento no poníamos en ese momento, este diseño no es nuestro. Y a veces uno da por entendido dentro de los negocios como, no es que las personas van a saber, pero no, creo que hay que ser específicos en la narrativa, porque hay una frase que digo que hay mucha gente, Jorge, que busca muchas maneras de hacerse viral. sí. Y lo que hace más viralidad Buscan que la es atención, ¿verdad? la Un poco de atención. atención. Y lo que dan la más atención son las cosas malas. O sea, un ejemplo, yo me pongo a hacer un video hablando mal y tirando una reseña malísima de un negocio
se me va a hacer muy viral. Sí. Pero si yo doy una buena reseña sobre un negocio, no se me va a hacer muy viral como esa mala Sí, reseña. porque a Por la ejemplo, gente también le gusta el morbo, ¿verdad? Y le gusta ajá, el chambre y todo eso. ajá, Y de total. repente también le incomoda que a otras personas le vaya bien y quiere Sí, ver también que le vaya mal. Yo creo que va por ahí la cosa. ajá, hay mucho de eso, ¿verdad? Entonces, mejorar esos aspectos de ser un negocio tan público, entonces cuidar mucho más esas partes privadas Ujú. que pueden volverse en ese momento públicas, ¿verdad? Fue algo que nos dio demasiada enseñanza, que nos enseñó lecciones que creo que ni 10 años estudiando en la mejor universidad nos hubieran dado esas circunstancias, ese video que al principio fue como muy impactante, pero que luego dijimos, hey, tomamos esas partes, hey, nos dieron las piezas claves para nosotros convertir a Halo en lo que lo estamos convirtiendo ahora. Y Grecia Santos, ¿cómo vivió ese momento? Yo personalmente fue muy impactante. Eh, Yo siempre he sido una persona que ve lo bueno en la gente, en las circunstancias, en las personas, pero yo me di cuenta en ese momento que hay gente mala. Bueno, ustedes me conocen y ustedes saben de que yo es como que si yo estoy en un restaurante y hay alguien que me carga el teléfono, yo se lo doy a cualquier persona, no te puedo conocer, ay sí, cárgamelo. Y así, yo así soy. Si está una persona, algo así, y yo tengo la oportunidad de hacer algo por ella, lo voy a hacer. O ocupas mi billetera en ese momento, tal vez yo te la voy a dar. O tal vez la anécdota que está de una vez que yo tenía que irme para la escuela y me fui me quería ir en un carro que no era ningún taxi ni nada, solamente porque el hombre me dijo, véngase conmigo. Y yo lo iba a hacer, yo estaba bien chiquita, como 17 años tenía, y yo lo iba a hacer porque yo soy bien confiada. Y así, yo confío en mucha Sos gente. ingenua. Ahí estaba. Pero fíjate que se me quitó, o se me ha quitado de cierta manera, en cierta parte. A raíz de eso, he aprendido que no todas las personas son buenas. Así que aprendí a pedirle discernimiento al Señor en cuanto a eso, ¿verdad? Saber de que hay personas Hay que personas que quieren herir, hacer daño, sí, y vos porque ellas están confiabas mucho heridas. también de que de Total. repente actuaban de buena fe cuando estaban actuando de mala fe. Sí, cambiamos por completo proveedores. Otra cuestión que se nos decía es que esos diseños de los relojes no son suyos, ¿verdad? Porque nosotros decimos que ensamblamos los relojes aquí en Honduras Ujú, y nosotros nunca dijimos el diseño es nuestro. O sea, este diseño de reloj es nuestro ujú. como tal. Ya estamos trabajando en nuestro primer diseño como tal de De reloj. veras, El qué primer reloj súper. diseñado en Honduras. Ahora Pero sí, para ahí callar está. bocas. Exactamente, pero sabes que me lo preguntas y yo genuinamente, no es una frase que se escucha muy cliché, pero si me hubiera tocado volver a vivirlo, o sea, si me remontaran a marzo de este año, que fue justamente donde sucedió, yo lo volvería a vivir gustosamente, porque nos dieron enseñanzas como equipo, nos volvió más Exactamente. unidas, nos volvió la comunicación, no saben el nivel que nosotras todas quedamos, hey, no saben el servicio al cliente que estamos manejando. Nos aumentaron 10,000 seguidores en Wow. TikTok. Incluso tenemos muchos clientes que han hecho compras grandes. No voy a decir cantidad porque siento que es Más bien como, atrajo clientes. O sí, sea que no hay mala publicidad. La, ajá, la publicidad mala no existe. sí, creo que O sea que depende. te fue más bien que mal. Totalmente. Y ahora, pues, gracias a todo eso, a esas enseñanzas, nos prepararon para justamente un proyecto que, bueno, vos lo acabas de ver, que muy pronto va a estar disponible. Es uno de los proyectos que estamos trabajando, Muy de los más bonito. grandes. Y sí, creo que fue un momento, en su momento, de mucho como confusión. No hay una guía, Jorge, que te diga, te funaron. Ah, bueno, hace ta, ta, ta. No existe como tal. Creo que a todo el mundo lo sataniza, perdón, hablar de ese tema, pero al final se tiene que platicar, Sí. porque yo no sé si la persona que está ahí, tal vez sucedió una cuestión así, tal vez trataron de ensuciar tu nombre, de repente trataron de derribarte como persona, tal vez no te funaron como tal, pero trataron de derribarte con las cosas que estaban hablando de vos. Pero quiero decirte que al final Dios siempre, si haces las cosas bien, si corregís esas sendas que estaban torcidas, Dios te va a acompañar en medio de ese proceso. Y yo siento que Dios lo permitió, tal vez como que dijo, Grecia, no se iban a preparar en cuanto a servicio al cliente, no iban a cambiar de proveedores si eso no hubiera sucedido. El Señor permitió todo eso para que nosotros hiciéramos las cosas de buena manera y enderezáramos esas sendas que estaban torcidas en ese momento. Qué súper. Y digamos, un breve contexto para la gente que no, de repente no sabe por qué te funaron. ¿Cómo fue la Ajá. historia? Bueno, toda la historia te la voy a dar de todas las perspectivas. Y te voy a contar algo que jamás lo he dicho, Ujú. pero lo voy a decir. Ok, ¿cómo sucede esta cuestión, verdad?
Nosotros en ese momento estábamos vendiendo un anillo de leche materna. Creo que todo empezó mal, porque recuerdo que en ese momento yo lancé un video fuimos los creadores del primer anillo con leche materna, sin yo haberme educado mucho. Y ahí está, es que ahí el primer error, yo creo que de ahí yo hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Ya voy a caducar con este proyecto, porque realmente no había necesidad, Jorge. Si yo o sea, el margen de ganancia era bien poco, realmente solamente era por integrar un nuevo artículo. Ujú. Entonces nosotros dijimos que éramos los creadores del primer anillo. Yo no había investigado muy bien en ese momento todo lo que había sucedido. Y luego, pues básicamente ahí todo empezó mal. Luego empezamos a venderlos, habíamos conseguido un proveedor, todo súper bien. Mandamos como algunas piezas y todo. Luego se llega la historia de este anillo. Era un anillo. Un pequeño contexto, el anillo de leche materna es un anillo y lleva dentro la leche Ajá, materna de la madre que está totalmente. pidiendo el Ujú. servicio que le Ahí elaboren. está. Ya. Entonces, ese anillo nosotros realmente no pasó por nuestras manos, simplemente se fue directamente hacia la persona que se le estaba haciendo el envío. O sea que vos no pudiste observar cómo iba, o sea, si Totalmente. la calidad iba perfecta, Ajá, como ustedes no lo pude hacer la solicitan. comparación de lo que se mandó ni nada, y creo que desde ahí nace como esa confianza en la gente, como que, está bueno, sí, que se vaya así. Son cosas creo que con los años uno va aprendiendo. Yo apenas tengo 22, ¿verdad? Sigo aprendiendo muchas cosas. No es como, pasó esto, ya mejoramos, pero hay muchas cosas de las que uno va a seguir aprendiendo siempre. Y bueno, se mandó el anillo, la persona no le gustó, estaba muy descontenta, se le devolvió el dinero, eso sí, no 2 minutos después, no un minuto, al instante. Se le devolvió el dinero, ¿por qué? Porque en la transferencia salía el número de cuenta de ella, no porque ella nos mandó instante. Bueno, listo, aquí está, mañana se le va a entregar todo eso. Ella al instante también decide hacer un gran párrafo y lo publica en algunos grupos de las redes sociales. Luego esto llega a oídos de un comunicador y, y así básicamente nos hace un video. Y se Entonces, magnifica toda la y se situación. magnificó toda como la situación. Fue un video realmente. Creo que para mí fue algo muy grande porque fue algo que nunca nos había sucedido, pero fue algo muy grande porque fue un video y fue justamente en ese grupo donde empezaron a hablar. Realmente bien, fíjate que, siéndote honesta, es bien como feo porque a veces como entre mujeres esperamos lo contrario, como Más apoyo, apoyo, ajá, más como empatía entre mujeres. empatía, de emprendedoras y lo demás, porque al final uno es ser humano y uno se equivoca y en ese momento yo me equivoqué, ¿verdad? Y yo me equivoqué, no, ¿verdad? Porque somos un equipo, todos los que están ahí detrás de Halo, pero yo me lo tomo bien personal porque uno es la Sí, sí. cara, ¿verdad? Uno es el que da la cara. Entonces, sucedió todo esto, llegó ayuda de ese comunicador, yo hice un video en respuesta a todo eso. Luego, ¿qué vino después? Yo empecé a decirle, Señor, muéstrame cosas que yo no estoy viendo. Así, esa era mi oración. O sea, Señor, muéstrame cosas que yo no veo, que yo pueda mejorar y que yo no estoy viendo. Y de la nada yo me despertaba con ideas. Hey, es que esto es así. Literal, una vez como a las 3 de la mañana, ¿verdad, lindo? Que yo le dije, em, el Señor me dijo algo, la calidad de las cadenas hay que cambiarla con ese proveedor. Así, bueno, listo. 700 cadenas, o sea, las mandamos a traer. O sea, así. Y eran ideas que se me venían. Hey, calidad de los relojes. Cambiamos de proveedor en cuanto a las partes. Calidad de movimiento. Vamos a incluirle segunderas. Y así, calidad de movimiento. Y O empezamos a sea que mejorarle. esas cosas que te pasaron eran necesarias para que Halo y Grecia Sí. mejoraran. Pero sabes que tal vez era una mejora que iba a tomar muchos años. O sea, que yo digo, o sea, yo para que yo las detectara era imposible. Pero yo creo que el Señor todo tiene escrito. Y si estamos como, ok, si somos abiertos y decirle, Señor, yo me equivoqué, yo hice esto, enséñame cómo tengo que hacer, el Señor nos va a capacitar y nos va a decir, hey, te estás equivocando en tal, y te va a dar como, te va a redarguir, te va a decir, hey, te equivocaste en esto, lo podés enmendar con esto, solucionándolo de esta manera. Así. Qué súper. Ujú. Qué interesante historia. Y sobre todo que supiste sacar el lado bueno de la situación. O sea, le Sí, pediste sabiduría al Señor, Él te iluminó, te mostró el camino, te enseñó lo que tenías que ir mejorando. Entonces prácticamente fue una enseñanza, más sí, que verlo como un castigo, ¿verdad? Fue una enseñanza y sí, que aprendiste y son parte de experiencias de la vida, ¿verdad?
que todo empresario necesita también para ir mejorando, pues, o sea, son Sí. cosas que a uno lo va forjando. Totalmente. Fíjate que creo que a nivel empresarial existen diferentes tipos de dificultades. Por ejemplo, los problemas que nosotros como negocio tenemos, que no es un negocio tal vez tan grande, no son los mismos problemas que va a tener un negocio gigante, como grandes marcas que escuchamos todos los días, que vemos anuncios publicitarios en las pantallas, en los lugares donde vamos. No van a ser las mismas dificultades, pero si estamos en redes, obviamente nuestras dificultades, ¿dónde van a ser? Van a ser en redes. Pero si estamos en un nivel más macro, ¿dónde identificar esas dificultades y como emprendedores, futuros empresarios, saber resolverlas y decir, hey, estoy haciendo esto mal, bueno, lo voy a hacer mejor? Y de eso se trata. Una buena marca no se forja en un par de años, en 5 años. Las buenas marcas como Seiko, o sea, llevan siglos en el mercado, Ujú. pero es porque han sabido identificar qué cosas malas se han estado haciendo, mejorando, mejorando. Creo que estar en ese proceso de mejora constante debería ser, que valga la redundancia, una constante en nuestros negocios para poder seguir optimizando la calidad e ir mejorando en esos aspectos. Perfecto. Y ya para ir terminando, a mí me gustaría tocar un tema que me parece muy importante para las mujeres emprendedoras más que todo también. ¿Cómo influye la energía positiva que transmite su pareja a uno? Es decir, a vos. En este caso, o sea, yo pude observar tu transformación Ujú. y cómo tu pareja, tu novia actual, como está de moda decir, Mi novio para toda la vida. sí, o sea, cómo él te ha apoyado. Yo he observado, yo vi la transición de Grecia, o sea, desde que empezaste a andar con Roberto, y no es por tirarle flores a Roberto porque está acá, yo vi cómo empezaste también a participar más en redes sociales, ¿verdad? O sea, me imagino que él te fue apoyando y eso también forma parte porque, o sea, todo empresario tiene una pareja Ujú. y yo creo que es importantísimo que una pareja le transmita esa energía positiva, ese entusiasmo, esa segunda opinión, porque de repente uno tiene una opinión y necesita una segunda opinión para validar lo que estás pensando, o de repente no es correcto lo que crees Ujú. hacer. Y eso afecta en la relación. Yo lo digo porque mi esposa también, o sea, nosotros nos apoyamos entre nosotros dos. Si yo tengo una Ay. idea, ella me dice, no, yo creo que eso no va a funcionar, porque de repente es una idea loca. Ellos dos son bien Ella románticos. me baja así del cielo y me hace aterrizar y ya me hace reflexionar y tenés razón, digo yo de Ujú. repente. Pero yo pude observar esa transición de Grecia. No quiero mencionar el anterior, vamos a hablar del novio actual. Del novio para Y toda la vida. para toda la Ah. vida. Pero eso es importantísimo porque yo te conozco desde que estás bien niña y he visto tu evolución y todo. Y más bien con Roberto te aportó granito, por decir Ujú. así, te aportó para que Grecia sea mejor. Y yo veo importantísimo eso y quiero que puedas hablar tu experiencia o dar una reflexión a las personas que de repente una mujer está emprendiendo y de repente su esposo no la deja hacer videos para redes sociales o qué sé yo, porque ahora se vive de redes Sí. sociales. O Y he sea, escuchado casos sí, o sobre sea, eso. Ujú. si tienes un emprendimiento, por fuerza tenés que salir en redes sociales, Si no, no existís. porque es lo de ahora, o sea, es la esencia de los negocios actuales, o sea, Sí. las redes sociales es lo que mantiene vivo la economía actualmente, o sea, Ujú. entonces a mí me gustaría escuchar eso y que puedas aconsejar a esas personas que tener esa pareja que te aporte y más bien no te quite, no te reste, más bien que te sume. Bueno, yo creo que sí. No, definitivamente que sí. Cuando yo conocí a Roberto fue como un cambio muy gigante en mi vida. Me pasaron muchas cosas bonitas en ese año y creo que no es casualidad. Cuando tenemos a la persona correcta a nuestro lado, esa nos impulsa a ser mejores y nos impulsa a salir de nuestras zonas de confort, todo lo que hablábamos ahorita, hacer cosas locas. Y creo que sucede lo contrario, cuando no tenemos la persona correcta a nuestro lado, nos va a limitar y nos va a decir, no, pero es que
qué ridícula, te ves haciendo videos. No, no deberías de hacerlo porque te ves ¿Qué mejor pasó? ahí. ¿Te decían eso antes? Fíjate que no, gracias a Dios no, pero sí tengo muchas amistades conocidas Ujú. que sí. Me ha tocado lastimosamente escuchar eso, donde tal vez a la pareja no le gusta que haga videos porque, ay, es que te van a ver muchos hombres y que no sé qué. Al final, pues eso va a suceder en las redes, Sí. en la vida real. Simplemente si sabes que es una persona, tenés una pareja respetuosa a tu lado, vas a confiar en ella sin importar pues que se muestre en redes, ¿verdad? Creo que hay muchas oportunidades para poder fallar como pareja, ¿verdad? No solamente en las redes. Entonces, creo que alguien que realmente te inspira a ser una buena pareja, te da como te da como la confianza de que sí vas a poder, ¿verdad? Yo soy una persona muy creativa, entonces como creativa soy un poco desordenada. Entonces yo es como que se me ocurre un video, yo le digo, lindo, grabemos el video. Una estrategia, grabémosla ahorita. Y él es más como pensativo, él es más ordenado, organizado, él es abogado. Entonces, ya imagínense por ahí por dónde va la cosa. Entonces, él más como no, es más como correcto. Él no, hay que hacer esto, Grecia. Grecia, pero tenemos que hacerlo de esta manera, hay que poner una fecha. Ey, pero no hemos cuadrado con estas personas que tal vez van a salir en el video. Tenemos que llamarles, preguntarles si pueden, no puedo organizar todo. Así, un ejemplo, ¿verdad? De los tantos. Él me ha enseñado cómo a ser más ordenada. Recuerdo que cuando yo lo conocí, yo no era muy arreglada como mujer, pero no fue porque él ni siquiera me había visto en persona, pero yo lo miraba a él como él, estuvimos un mes solamente platicando por chat, porque yo le decía a él de que para mí es más importante conocerlo a usted en su alma, platicar Uy, con usted. Me un asusté, fantasma. me asusté. ¿Todo bien con la silla? Bueno, ay, Un bueno, pequeño incidente. sí, problemas técnicos ahí, pero pero así, entonces, cuando empezamos a platicar, hablamos un mes por chat, y, y no salimos durante todo ese mes. No salimos durante todo ese mes porque yo quería conocerlo a él en esencia, cómo él platicaba, cómo era y todo. Y ya después del mes salimos, concretamos una cita que fue increíble y así se fue dando todo. Y tras que yo lo conocí, es como, Grecia, yo creo en usted. Y yo era como que le daba una idea de video, es que voy a hacer tal cosa. Y yo tal vez, porque no solamente tal vez son las voces externas, sino que vos mismo como persona puede ser bien como exigente. Entonces, tal vez era como, no, no lo voy a grabar porque, ay, no, es que no ando bien hoy, no me siento bien, pero era como él, grabémoslo. Hey, sí, vamos, hagamos. Recuerdo para el reloj que lanzamos, nuestro Hello Money Wash, que hoy o sea, hemos vendido y vendido como, ¿qué? Unas 2.500 unidades de ese reloj, una locura. Em, yo se lo mostré a él y yo no tenía mucha fe, yo estaba como que, ay no, pero es que este reloj, no sé si se va a vender, no sé. Ay, pero bueno, un reloj que tiene nuestra marca, nadie ha hecho eso. ¿Será que lo hacemos? Sí, no. ¿Será que no se vende? ¿Será ¿Será que que no se se... Ajá. vende? Entonces se lo mostré a él y me dijo, hey Grecia, esto tiene materia, hagámoslo. Ay, no, pero ¿será que hago sesión de fotos? Sí, hey, hagámosla. Y él estuvo ahí en esa sesión de fotos. Saben que en esa sesión de fotos ni siquiera éramos novios, pero él me apoyó desde que me conoció. Recuerdo que yo tenía mis redes sociales privadas, personales privadas, y él me dijo, hey, pero ¿usted por qué no hace videos? ¿Por qué? Y siempre me preguntaba eso, ¿usted por qué si en Halu lo hace? ¿Por qué usted como en su perfil personal no lo hace? Y yo como, no sé. Y realmente era porque no creía en mí, pero él me hizo creer en mí Él te también. hizo. Sí. Ahí te aportó, sumó. Sí, totalmente. Él es una Qué bueno. persona que todos merecemos un Roberto en nuestras vidas que nos impulse, que nos motive a seguir adelante, a ser más organizadas, porque a veces como mujeres somos como bien, ay, me pasa Un que soy lindo. muy creativa, es muy lindo, yo le digo mi lindo, Ocupamos un lindo. ocupamos un lindo en nuestras vidas. Qué súper. Sí, Y, pucha, nos hemos quedado sin tiempo. El peor enemigo es el tiempo. Estamos ya por terminar, ya se nos pasó más bien el tiempo. no, lloran. Pero son las 10:20. Para finalizar, Ay, para finalizar, ajá. voy a leer oraciones Ok, y vos vas a finalizar. ok, O súper, sea, como tratar de completar la oración ok, con tu pensamiento. súper. Ok. Dios es, Amor, la felicidad se encuentra en, la familia, el éxito significa, superación, la moda es,
Experimentar. Es válido, es válido. El amor es, Mi lindo. la familia es, Amor. la vida sin pasiones. Una pérdida. Halu para mí es, Joyería que hace sentir. Ay, fueron 3 palabras. se la vamos a aceptar. Mi mayor inspiración es, Es que tengo tantas. Dios. Jesús. Ajá. si pudiera ser una palabra, sería Atrevida. excelente. Y hemos terminado el día de hoy. Grecia Santos, muchas gracias por, o yo por venir, no sé cómo decir, porque estamos en Gracias a Halu. vos por estar acá. Estamos en Casa Halu. El primer episodio de Hablando M se grabó en Casa Halu. Qué bonito. Impresionante, un lugar espectacular. No. Y estoy agradecido de que me hayas aceptado la invitación, porque si no me iba a enojar. Ay, eso se enoja, no mentira. Entonces, no, y también por ser, porque todavía ¿cómo se dice mi lugar, mi sitio, Tu el sitio. podcast todavía no está ahí sufriendo algunas mejoras. Entonces, pero yo decía a lo que venían, Ajá. que uno tiene que ponerle fecha, ¿verdad? Si no, Ajá. lo va posponiendo. Sí, Entonces, uno es así. Ujú. no, tengo que preguntarle a Grecia, pongamos fecha y Listo. arrancamos. Y nos agarró la tarde, pero Y aquí todo. estamos. Sí. Teníamos que cumplir y cumplimos. Y así que nos vemos. Nos vemos. Eso es todo. Bye. Bye, gracias por escucharnos.